grabar. Bueno, ¿cómo les fue con las primeras tareas de Marco? ¿Alguien hizo algo o no? Esta pregunta yo siempre la hago en el colegio, siempre. Es una pregunta con la que parto todas las veces. ¿Alguien hizo algo? Y la respuesta siempre es no. Siempre hay algún Mateo que dice que sí, siempre. Siempre sale alguno, pero son Yo pocos. lo vi, lo que pasa es que yo lo vi, como yo no estuve, no pude estar, ¿Ya? entonces lo vi tranquila, lo escuché todo tranquila y bueno, como que fui sacando apuntes, tranquila, me lo tomé como la oración, entonces me fui haciendo preguntitas, entonces parezco como los niños. Ah, pero ¿Cómo buenísimo. vivo yo esto? ¿Cómo? Claro, noté todo. ¿Y pudiste entrar a hacer algo? O sea, ¿resultó? Sí, mucho, me encanta a mí, digo, me sirven un montón las preguntas, como que tú preguntes, se hables en voz alta, entonces yo como que voy anotando y después como me quedan resonando, cada pregunta me queda como, quedo pensando, cuál es ¿Va? mi orilla, dónde estoy, cómo, sigo pensando, sigo, y con la ganas de leer Marcos, ¿no? Y justo estoy ¿Cuáles con son mis orillas? Pati. Es que eso también es muy fuerte, lo de las orillas. Pati, ¿tú? Nada. Ah. Nada, nada. ¿Y el resto? Nada, bien, Bueno, gracias. yo como no estuve, Mirioncito. yo no estuve, pero sí vi los videos. Ujú. Y Ah, me quedé, perdón, no, dale, dale. Perdón, yo me adelanté. y me quedé con el ciego. Ay, el ciego, qué Con lindo. el ciego y también, como decía María Eugenia, con esto de las orillas, que de Ujú. repente yo le llamo cruzar fronteras también. Sí, eso es. ¿Mm? Y que no es fácil, y que hay físicas y hay de aquí del Existenciales, corazón. ¿Ah? existenciales, fronteras Exacto, existenciales. El Papa llama mucho, el Papa Francisco habla mucho de las fronteras existenciales. sí. Es muy bonito eso. Y, y con lo del ciego, me puse a pensar, ¿quién no ha sido ciego alguna vez? ¿Quién no ha sido sorda? ¿Quién no ha sido muda? ¿Quién no ha sido coja? ¿Quién no ha sido manca? Eh, me puse a pensar en todas esas veces que uno, eh, teniendo, escuchando, mirando, teniendo todo, sus capacidades, por ejemplo, intactas, eh, y que a veces no las hacemos valer, no las hacemos, eh, ¿cómo decir? No las vivimos, No las utilizamos, no las ocupamos. exacto. Y ¿cuántas veces he sido ciega? ¿Cuántas veces le he tenido que pedir al Señor, Señor, dime, ábreme los ojos? Mm. ¿Mm? O a veces cuando de repente uno está con la depre, Señor, hazme caminar, ¿mm? O hazme hablar, o hazme escuchar, que aparte que de repente hay veces que uno no quiere escuchar. Y por ahí dicen que las verdades, a uno no le gusta escuchar las verdades. Mm, Y por ahí nos ponemos sordas, mm. porque no queremos escuchar las verdades. Y me quedé con eso, rezando con todo eso, con todas esas cosas de que las veces que he sido ciego y le he pedido al Señor que me haga ver, más allá de lo que yo veo, eh, que de repente no distingo, me cuesta distinguir lo que la rúa me dice y lo que yo quiero, la lucha que hay ¿ah? Entre esas cosas. Y ahí Ah, pero avanzaste harto. me quedé con todos estos órganos que nosotros no usamos, teniéndolo para utilizarlo como el Señor lo quiere. Está bueno. Oye, ¿y pudieron leer algo del Evangelio, no? ¿Sí? Hola, Patita. Besos. Saben que yo tuve, o sea, no, tuve, bueno, tuve un percance momentáneo y después tuve un acto de donación porque perdí mi Biblia y la regalé. La perdí, la encontré y después la regalé. Pero ahora Ya. tengo Biblia, no. Norita me regaló una Biblia, no. Así que ya recuperé lo perdido.
Bueno, Jim, estás con la conexión peor que yo. Yo pensé que era Sí, solo yo. se me cayó todo. No, no es que me alegre que se te caiga todo, pero ahora me alegro que no sea la única. Bueno, la idea es como volver a entrar un poco en esto que hicimos la semana pasada, no, hace 2 semanas, sobre, sobre Marcos, y como, o sea, una pregunta que quería hacer, a las que vieron los videos, por ejemplo, tú, Maru, ¿te sirvió los videos? ¿Funcionaron bien? Ya, Sí, perfecto. ya, ok. Me encanta. Y te digo que lo voy a utilizar. Lo que grabes ahora lo voy a volver a utilizar porque me vuelvo, es como que me concentro de diferente manera, me llegan Sí, sí. diferentes cosas. No, sí, está para eso, está para eso. Era solamente para preguntar a los que no han estado, ver si en el fondo va sirviendo el recurso. Entonces, Cote, dime. además que si uno no entendió algo, retrocede y vuelve a Claro, escuchar. sí. Sí, sí, sí. Súper Bueno, bien. nos va a pasar igual que el otro día, son 40 minutos, cortamos, volvemos. O sea, ese es como el tema. Entonces, vamos a compartir pantalla. Acá, San Marcos, segunda sesión. Partir. Bueno, seguimos con esta imagen, ¿no? La imagen en el fondo lo que hace es como representar a estas primeras comunidades y a esta comunidad como actual, ¿no? Ay, me equivoqué, esta es primera parte, no, pero estoy segura que es el segundo, ¿eh? Sí, sí, es solo un error de tipeo. Este es el segundo. Entonces, como que lo que nosotros estamos tratando de entender también es cómo ir leyendo esto como a la luz de las comunidades actuales en las que estamos. O sea, en el fondo, claro, queremos conocer esto de Marco, pero estamos también interesadas como en poder comprender esto a la luz de nuestras propias comunidades, nuestras propias realidades, porque si no, tampoco como que podemos actualizar el Evangelio. Hay un poema muy bonito que dice que somos la única Biblia que el mundo lee aún, ¿no? Escrita con palabras y obras eficaces. Entonces, en el fondo nosotros tenemos que aprender a descubrir como la esencia de los evangelios para poder transmitir con claridad y también pensar, así como los evangelios, cada uno de los que escriben los evangelios, las comunidades que escriben los evangelios, preguntarnos también cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que nuestra comunidad necesita. Entonces, hoy día vamos a hacer un viaje como recapitulando algunas cosas que vimos en la sesión pasada. Nos vamos a meter un poco en las estructuras de manera bien simple, porque yo estuve mirando los apuntes de Yayo y me doy cuenta que está mucho más complejo de lo que nosotros en el fondo como que nos sirve, pero vamos a mirarlo y si queremos profundizar más, seguimos profundizando, ¿sí? Esa es como la propuesta. Entonces, y después nos vamos a meter un poco también con esto de las comunidades, quizás como también como cierre. Ese es nuestro propósito para el día de hoy. Vamos a ver si lo logramos cumplir. Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Si me quieren parar, me quieren preguntar algo, lo que sea, adelante. Lo primero es recordar por qué nace el Evangelio de Marcos y de qué manera nace. Y entonces una de las cosas que proponen los autores, los exégetas, es que Marcos sería como un recolector de los textos previos, premarcanos, que ya existen, ¿no? Entonces, en el fondo va recogiendo aquello que se encuentra y le da como una narración, le da una lógica narrativa. Acuérdense que este va a ser el primer evangelio y que va a ser la fuente también de Mateo y de Lucas. Y lo que intenta es presentar una imagen de Cristo coherente a las primeras comunidades cristianas. Pero claro, esa imagen coherente de Cristo también lo que busca es como hacer memoria, es como responder a las necesidades que las comunidades tienen. Y cada comunidad tiene necesidades distintas, realidades distintas, orígenes distintos, y eso va a ser importante como de ir mirando hacia dónde y por qué escribe Marco.
No se nos puede olvidar que Marcos acompaña a Pablo, o sea, hay una tradición de Pablo y hay una tradición también petrina, que es la tradición de Pedro. Entonces Marcos en el fondo recoge como estas dos fuentes. Y en esto también es importante, ustedes se habían dado cuenta en el fondo de que el Nuevo Testamento, o sea, los 4 evangelios está escrito antes que las cartas de Pablo. ¿Se habían dado cuenta de eso, no? ¿Sí? Porque yo el otro día caí y fue como, wow, qué fuerte. Porque en el fondo hay muchas respuestas, por ejemplo, en la que dice... Espérenme un segundo. Voy a sacar la Biblia. Dejé la embarrada. Y que abrí la maleta y en vez de contarla es pura floja, la dejé abierta y entonces cayeron todos los libros. Bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, en las cartas de Pablo, no en la carta de los Hechos, o sea, en las cartas de Pablo, empiezan a, en el fondo, a verse los primeros problemas de las comunidades. Por ejemplo, una de las cartas que hay responde, por ejemplo, a cuándo va a venir el Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor, no? ¿Y qué va a pasar con los que ya se han muerto? Entonces, si la memoria no me falla, ese sería Tesalonicenses. Vamos a mirar. Sí, muy bien. Dice, acerca de las fechas, y dice, no quiero que sigan en la venida del Señor. No quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos para que no estén tristes. Estoy leyendo la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4. ¿Sí? Y me voy a pasar al capítulo 5. Entonces, dice, no quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. En el fondo están preocupados porque no saben en qué momento va a venir esta segunda venida y qué pasa con los que ya se han muerto. Y entonces dice, ¿no? O sea, al final, entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo, después nosotros los que quedamos vivos seremos llevados juntamente con ellos al cielo sobre las nubes. Y entonces, en el capítulo 5, miren lo que pasa. Vamos a ver si, este es un concurso bíblico, vamos a ver si alguien reconoce de dónde en el fondo estaríamos hablando. Dice, acerca de fechas y momentos, no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno, cuando estén diciendo, qué paz, qué tranquilidad, entonces de repente, como los dolores del parto le vienen a la mujer embarazada, se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. A ustedes, hermanos, como no viven en tinieblas, no los sorprenderá ese día como un ladrón. Todos ustedes son cuidados, son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche y los que se emborrachan también. Bueno, ¿a qué les suena? Cuando se durmieron, cuando venían a buscar a Jesús, cuando se durmieron Pedro, cuando se durmieron tus discípulos y no pudieron esperar despiertos. Por ejemplo, Y lo pero de las lámparas, dos cosas, las mujeres de las lámparas, el aceite, y esa es. estos Las fueron los mujeres de dos. las lámparas. Esa es. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Mateo 24, aunque estamos viendo Marcos, pero es como para ver esto, ¿no? Si nosotros nos vamos a Mateo 24, en el versículo 43, Mateo 24, en el versículo 43, dice, ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen, ¿no? Después, en Lucas 12, 29,
en Lucas 12:29, nos vamos a encontrar con Lucas 12:29. No anden buscando qué comer o qué beber, no se angustien. Todo eso, todas esas cosas que busca la gente del mundo. En cuanto a ustedes, el Padre sabe lo que necesitan, basta que busquen su reino y lo demás lo recibirá por añadidura, ¿no? Entonces, en el fondo, bueno, y también lo de las vírgenes, ¿no? Las vírgenes que estaban preparadas para cuando llegue, bueno, si se dan cuenta, a este problema de Pablo vamos a encontrar distintos versículos y distintos capítulos del Evangelio donde en el fondo se dan como respuesta, pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Conocemos más el Evangelio y después nos encontramos con las cartas de Pablo. Pero esto está escrito al revés. O sea, los evangelios se escriben después de que Pablo en el fondo va planteando estos problemas. Entonces, por un lado, ¿no? Como que está ya como, esta respuesta ya previa. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, a mí me parece que es re interesante porque a veces nos pasa este ejercicio contrario, como que estamos como viendo lo que ya, o sea, como que leemos Pablo en esta versión como posterior, pero realmente siendo como uno de los orígenes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se entienden las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son sus exigencias, su sentido, desde lo testimoniado por Jesús de Nazaret? Por eso que Pablo es tan importante, porque Pablo en el fondo se refiere a la vida del resucitado. Jesús, o sea, Pablo no conoce al Jesús crucificado, conoce al Jesús resucitado. Por tanto, la memoria, o sea, lo que Pablo en el fondo puede decir de Jesús, va a ser a través de la memoria de las primeras comunidades cristianas. Es como que en el fondo Patti contara mi historia, ¿no? Y para contar mi historia tendría que hablar con mis hermanos de comunidad que han vivido conmigo todos estos años. Ellos le podrían contar lo que yo he hecho, vivido, era, qué sé yo, y ella podría contar hacia las generaciones futuras como cosas importantes. Y si esas comunidades en el fondo nos siguieran, ¿no? En términos como de Jesús, claro, ante los problemas que hubieran, como que ella contaría aquellos rasgos que son los más importantes y aquellas historias que son las más importantes como para dar respuesta a esos problemas de las comunidades. Entonces, los textos del Evangelio en el fondo se construyen a partir de como una línea del tiempo, una construcción narrativa, pero que dé también respuesta a esto, ¿no? Una imagen de Cristo coherente a las primeras comunidades cristianas, o sea, a lo que en el fondo hace memoria, pero también a la vez de lo que como con urgencia se necesita para el momento en el que se está viviendo. Entonces, Pati. No, porque me decías eso y yo pensaba, ¿no? Si nos imagináramos hoy día, ¿no? Nuestras comunidades o la comunidad global del mundo, ¿no? Ni siquiera bueno, ¿cuáles son los problemas más grandes que tienen, ¿no? O cuáles son las necesidades más grandes que tienen. Entonces, ¿qué pedazos del evangelio seríamos, o si tuviéramos que armar nuestro propio evangelio, ¿no? Una cosa, entonces me venía eso, ¿no? Que es lo primero que querríamos compartir, porque hay tantas necesidades también, ¿no? Entonces también si tuviéramos que hacer, ¿qué elegiríamos para responder, ¿no? De la vida de Jesús para, no sé, me quedé pensando en eso. Sí, yo ahora que me lo dijiste, me pasó el otro día una cosa muy fuerte, ¿no? Estando en México, los últimos días que estuve, un día con Guadalupe en el auto, Guadalupe me dice, es que nuestro pueblo pobre y oprimido, hambre de la palabra de Dios, ¿no? Y por otro, unos días después, en Monterrey, en una situación nada que ver, totalmente diversa, en un grupo de mujeres, ¿cómo se llama? Una Sochi, que es del grupo nuestro, Sochi dice, yo le digo, oye, pero ¿se fijaron cómo esa mujer me miraba con lo que yo estaba diciendo? Y Sochi dice, es que estas mujeres tienen hambre de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, era muy bonito porque ambos descubrían como una urgencia y un deseo profundo de escuchar la palabra.
Entonces también uno tendría que decir, bueno, ¿qué hacía Jesús, no? O sea, por ejemplo, ahí uno podría decir la multiplicación de los panes y los peces, quizás como los banquetes, bueno, no sé, como ir pensando en estas historias, pero sí, me hace mucho sentido lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, luego las tradiciones premarcanas, ¿no? Ya enfocaban una cierta tendencia de cómo comprender el Mesías escatológico. ¿Entienden lo que significa la palabra escatología? Escatología es lo que está por venir, ¿no? Las promesas escatológicas son las promesas venideras, son lo que viene después, es la promesa del reino, ¿no? Y por eso, en el fondo, hablamos de, por ejemplo, el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene el Hijo del Hombre va a venir. Eso es una promesa escatológica, ¿no? Es la salvación que va a acontecer después de que, cuando, en el fondo, cuando resucitemos, ¿no? A eso se refiere. La escatología es como la salvación venidera. Es importante volvernos a acordar que el ambiente del origen de Marcos, ¿no? Del Evangelio, es un medio pagano cristiano. Esto es importante porque cumple lo mismo, ¿no? Que las primeras comunidades de Pablo. Los grandes problemas que van a tener Pedro y Pablo van a ser, en el fondo, cómo se constituyen estas primeras comunidades cristianas. Porque, en el fondo, los judíos cristianos van a querer imponer en algún momento, volver a la tradición judía. Eso significaba cumplir a rajatabla la Torá, significaba circuncidarse y significaba cumplir un montón de preceptos que correspondían a la ley judía. Y entonces Pablo va a decir, no, nosotros no pertenecemos a esa ley y a esa tradición, sino que somos de una tradición de ser hijos del Espíritu, vivir en la ley del Espíritu, la ley del amor, ¿no? Y entonces esto es importante porque estas primeras comunidades cristianas, para quienes está escrito el Evangelio de Marcos, responden a estas comunidades que son cristianos que han sido convertidos del paganismo, ¿no? En el fondo vale decir, los paganos son quienes no eran judíos. Porque a veces los paganos suenan como si fueran lo peor del mundo, no, los paganos en el fondo son los que no fueron judíos. Ese es su tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una carta muy bonita que también la encontramos en Pablo, que es la carta a los Gálatas, y que habla en el fondo de la universalidad. No sé si han tenido oportunidad de leer esa carta, una carta muy bonita. Dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo, acá, aquí está el problema, sabemos que el hombre no es justificado por observar la ley. O sea, no es justificado ante Dios, ¿no? No es salvado por cumplir la ley, sino por creer en Jesús, en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque por cumplir la ley nadie será justificado, nadie será salvado. Ahora bien, si los que buscamos en Cristo nuestra justificación resulta que también somos pecadores, ¿será entonces Cristo un agente del pecado? En el fondo, ¿Cristo nos llevará al pecado? No, de ningún modo. Porque si me pongo a reconstruir lo que habría destruido, muestro que soy transgresor. Bueno, entonces, el tema es que lo que estamos viviendo es que todos somos hijos de Dios, ¿no? Estaba acá buscando. Miren, por ejemplo acá, dice libertad cristiana. Para muchos, esto está en el capítulo 5 de la carta de Gálatas, dice, miren, yo mismo, Pablo, les digo que si ustedes se hacen circuncidar, o sea, lo que dice la ley judía, Cristo les servirá de nada. Les aseguro de nuevo que todo el que se circuncide está obligado a cumplir íntegramente la ley. En el fondo está hablando de los judíos, ¿no?
Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo y han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada, ¿no? Entonces, si ustedes se van acá, lo que estamos diciendo es que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, ¿no? Y entonces estas primeras comunidades son estas comunidades. Son las comunidades a las que Pablo está escribiendo estas cartas. Estoy buscando un texto que es muy bonito, pero no lo encuentro. Eso se los voy a dejar de ya. Bueno, entonces, estos en el fondo no son judíos, ¿no? Pero también hay que ir explicando. Por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 42, cuando nos encontramos con la viuda, ¿no? Dice que la viuda ofrece 2 leptas, ¿no? Y tienen que explicar lo que esto significa, tienen que traducirlo, ¿sí? Entonces, estamos hablando para una comunidad y necesitamos hacer traducciones para que todo el mundo nos entienda. Entonces, por ejemplo, va a tener que explicar las fiestas judías y va a tener que explicar algunas palabras que se dicen en arameo, como que se mantiene la tradición aramea, pero que se hace como importante el poder explicarlas. Cerremos acá estos primeros 40 minutos y nos volvemos a encontrar en el mismo link. ¿Les parece? Vale. Nos vemos un ratito.